Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más aquí a Doble Nudo. Este humilde servidor Daniel Suchar Sommer dándole la bienvenida a un programa especial que tenemos hoy porque si bien somos Doble Nudo, hoy hay tercer doble, hoy hay un tercer nudo. Hay un tercer nudo que lo vamos a presentar más adelante y mi segundo nudo, por supuesto, Otto, que va aquí. Bueno, aquí muy complacidos una vez más en este programa a Doble Nudo, que se transmite por todas las plataformas sociales habidas y por haber. También nos puede escuchar por Spotify y Apple Music. Y el programa, Daniel, del día de hoy es un programa donde vamos a ir poquito a poco calentándolo, porque sí, vamos a romper el formato que hemos tenido durante un año y medio y vamos a traer a un tercer nudo a este programa, pero más adelante. Por lo pronto, el programa del día de hoy tiene que ver con economías colaborativas y especialmente el tema de hospedaje. Hospedaje alternativo a través de plataformas tecnológicas. Este es un tema muy vigente. Estamos a la vuelta de la esquina que empieza la temporada alta en Costa Rica y entonces nuevamente de Costa Rica está siendo buscado por turistas y entonces se meten en las plataformas de búsqueda de hoteles y también de hospedajes alternativos para darle cabida a esta enorme cantidad de turistas que viene a Costa Rica. Bueno, Otto, es importante también recalcar que hace casi un año nosotros hicimos un programa de economías compartidas o economías colaborativas, donde habíamos colocado todas las plataformas, tanto de alojamiento como el tema de el transporte compartido, y bueno, habíamos hablado... Inclusive creo, Daniel, que nos habíamos metido en el tema de alquiler de oficinas. No, y alquiler de oficinas, es que habíamos hecho todo un doble nudo completo que tenía todo el espectro de hablar sobre estas oportunidades que tienen las personas de reactivación económica cuando tienen algo, vamos a decir, no ocioso, porque no es un tema ocioso, sino que si de repente tienes algún bien que te pueda ayudar a hacer una facturación, que en este caso, ¿te acuerdas cuando yo había dicho del punto A al punto B yo me voy trasladando y si alguien se quiere trasladar conmigo, yo te cobro, digamos, un asiento y véngase para acá y te cobro y más o menos así lo podemos hacer con temas de hospedaje, con el tema de oficina y que habíamos hablado que incluso en Estados Unidos hay algunas plataformas que te dan zapatos, te dan vestimenta, te dan un montón de cosas que tienen que ver con economías colaborativas, con economías compartidas y que por supuesto Costa Rica, cuando ha tenido que hablar sobre este tema, hay personajes que están a favor, personajes que no están a favor, vamos a decir así para que no sea tan feo, y que por supuesto todos lo quieren regular y bueno, y en fin, y a veces lo que quieren hacer bien con la mano lo terminan destruyendo con el codo, bueno, porque no es borrándolo, destruyéndolo con el codo. Señoras y señores, hoy vamos a hacer un programa que tiene que ver con los alojamientos o el hospedaje no tradicional. Y para eso tenemos este tercer nudo, vamos a decirlo así, don Joaquín Jiménez, que me acompaña ahora sí en cámara completa, que él es una persona anfitrión, ¿sí?, de una de las plataformas, o aquí a cámara completa, de economías compartidas, en este caso obviamente alojamiento. Don Joaquín, gracias por ser el tercer nudo, aquí en este doble nudo. Gracias a ustedes, don Otto, don Daniel, la verdad que es un gusto poder estar aquí y compartir efectivamente ese maravilloso mundo que se ha abierto a través de las plataformas digitales, como lo estaban diciendo al inicio, y esta es hay muchas plataformas donde tanto los turistas nacionales como extranjeros pueden optar por otro tipo de hospedajes absolutamente maravillosos en algunos casos, cosas muy bonitas, visitar, tener oportunidades de ir a otras zonas del país, el turismo rural, zonas muy alejadas, zonas muy turísticas, o sea, tenemos, en este campo hay muchísimo de qué hablar y por qué no, si es una economía colaborativa en donde se están viendo beneficiadas N cantidad de familias, N cantidad de comunidades que se generan normalmente lindísimos encadenamientos también, donde antes no había esa posibilidad y que bueno, hay que ir con los tiempos, hay que ir con las nuevas tecnologías
hay que avanzar en ese camino y creo que lo estamos haciendo bien, que Costa Rica está en esa realidad. Don Joaquín, le quiero hacer una pequeña pregunta antes de entrar en el tema arduo, ¿no? Porque si bien es cierto, vamos a hablar a lo largo de este programa sobre justamente este hospedaje o el tema de economías colaborativas en el tema de hospedaje, ¿quién es Joaquín? O sea, ¿quién es usted? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿a qué se dedica hoy en día, qué se dedicó en el pasado? Como para ir entrando en calor y obviamente ya después a hablar un poco por qué se dedica usted o una parte o todo su tiempo a esto. Muy bonito, muchas gracias a esa pregunta. Bueno, mi vida laboral fue como profesor universitario. Yo estuve laborando en la Universidad Estatal a Distancia, casi 40 años, y entonces, nada, fue una experiencia muy bonita. Me jubilé hace 5 años y cuando uno se jubila, siempre le dicen, usted tiene que tener un proyecto de vida. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida y ahora tengo que tener un proyecto de vida. Y entonces, bueno, empiezo a valorar alternativas, a ver posibilidades. Y bueno, me surgió esta posibilidad de que yo tenía una casa rural, en donde la puse a disposición en estas plataformas y bueno, es parte ahora de mi nueva actividad y efectivamente se ha convertido en un bonito complemento en mis ingresos ya como jubilado y entonces nada, me entretengo muchísimo en esta parte intentando ser un buen anfitrión, un muy buen anfitrión y haciendo y teniendo contactos con gentes en todo el mundo que llegan a mi casa y que compartimos y que conversamos y que nos saludamos y que los invito para que vayan a los restaurantes de la zona, a los supermercados de la zona, a ver la naturaleza que nos rodea, etc. Entonces, esa es mi proyecto de vida. Buenísimo. Jubilado. Hay algo interesante que usted mencionó, Joaquín, y que también estábamos mencionando Daniel y yo al arranque, y es que la tecnología le ha permitido en los últimos años a muchísimas personas convertirse en empresarios. Usted acaba de describir una actividad empresarial, usted es empresario, en este caso empresario de hospedaje, pero así como hay empresarios de hospedaje está el empresario que tiene una moto y brinda un servicio de traslado de alimentos o de artículos, de productos a cierta gente. Está el tipo que tiene un vehículo y entonces lo utiliza, así como mencionaba Daniel, bueno, voy unas horas al día, voy a brindar el servicio de transporte a personas que requieren trasladarse de punto A a punto B. Entonces, vemos cómo estas plataformas tecnológicas están logrando acercar oferta y demanda a quienes tienen algún servicio que ofrecer, un servicio de hospedaje, un servicio de transporte, diferentes otros servicios, un servicio en un oficentro, con quienes demandan ese servicio. Entonces, esa parte quiero quiero enfatizarla. Usted es un emprendedor como miles de costarricenses que hoy emprenden a través de la tecnología, utilizando estos avances tecnológicos y las economías colaborativas para ofrecer sus servicios. Y entonces, como tal, está sujeto, como todos los emprendedores y empresarios, a las regulaciones que se le tiene que aplicar a cualquier empresario, que tiene que ver con, si usted tiene a alguien que le ayuda por allá, tiene que tenerlo asegurado en la caja, y que los riesgos del trabajo con el INSS, y pagar la patente correspondiente, reportarse en Hacienda para pagar los impuestos, régimen simplificado muy probablemente porque es una actividad relativamente pequeña, etcétera. Pero bueno, usted es tan empresario como cualquier otro empresario grande del país, usted es empresario. Correcto, sí, eso es así y no hay otra, o sea, llámele economía colaborativa, llámele como le llame, estamos, digamos, estoy yo y están todos los prestadores de hospedajes no tradicionales generando una actividad económica. Es una actividad económica que beneficia la economía costarricense y beneficia al fisco porque efectivamente tenemos que cumplir con la legislación costarricense en ese sentido, o sea, nos tenemos que inscribir en Hacienda, tenemos que pagar, nosotros somos sujetos de rentas de capital, entonces porque es un hospedaje
de corta estancia, no es una renta común, sino renta de capital. Nos vemos sujetos a que nuestros huéspedes hay que facturarles el IVA y bueno, les estamos devolviendo al Estado esa parte. Nuestras habitaciones, nuestras casas, nuestros hospedajes están en algún cantón de los 82 que hay actualmente. Tenemos que pagar impuestos territoriales, tenemos que pagar servicios municipales, entonces, efectivamente, soy un sujeto que tiene una actividad económica que me beneficia en lo personal, a mí, a mi familia y a mi comunidad, y al país también. Antes de irnos a la pausa, porque ya nos falta un minuto para ir, ¿y qué responsabilidades tiene como anfitrión usted? Como anfitrión, tener un lugar en perfectas condiciones para que la persona que llega a mi casa diga, estoy en un lugar maravilloso. Este es el lugar que yo quería, me siento bien, aquí estoy perfecto, qué lugar tan lindo. Tengo que tener todos los detalles, todo, cualquier detalle, absolutamente listo, claro, y estar sumamente atento. Mi casa no está cerca, digamos, mi casa está en una zona rural, yo vivo aquí en la ciudad, entonces tengo que tener el teléfono a mano permanentemente, porque si el huésped necesita alguna cosa, me lo va a hacer saber por teléfono, inmediatamente yo tengo que reaccionar, inmediatamente tengo que proveerle lo que se necesita. Entonces hay miles de detalles que se están dando. A veces un huésped pasa desapercibido los 3-4 días que está, o a veces el huésped necesita cada 5 minutos algo diferente y hay que estarlo atendiendo. Eso es servicio al cliente que no cambia en ninguna de las cosas que suceden. Señoras y señores, vamos a llegar al primer punto de pausa en el programa. ¿Usted conoce la ley 9242? Bueno, al volver vamos a hablar de esa ley, qué trae de bueno, qué trae de irritante, y bueno, y vamos a ver qué tan buena o no tan buena es la 9242 aquí en A Doble Nudo, hospedajes no tradicionales. Pausa, volvemos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan. Señoras y señores, aquí estamos, segundo bloque A Doble Nudo, hablando de los mitos y realidades del hospedaje no tradicional en Costa Rica. Y cuando digo Costa Rica es porque ya aterrizamos después del primer bloque todo lo que tenga que ver con nuestro territorio nacional y las cosas que pasan acá. Y una de las que han pasado es esta ley, la 9242, que vamos a preguntarle a nuestro invitado especial hoy, al tercer nudo, pues así lo vamos a poner ahora, a partir de ahora, un tercer personaje que venga, le vamos a decir tercer nudo aquí en A Doble Nudo, don Joaquín Jiménez. Don Joaquín, 9242, ¿qué trae esa ley? Que casualmente fue antes de la pandemia, 2019, si no me equivoco. ¿Qué trae esa ley o qué? ¿Cuál es el contexto? Antes de eso, Daniel. Habló el abogado, ¿ves? Ya, el abogado y con alguna experiencia ahí parlamentaria. Déjeme hacer una... ¿Ve cómo son? Es que ahí está. Es que el abogado es una cosa, el analista económico es otra. ¿Sí? Déjeme hacer una contextualización porque me acuerdo cuando esa ley se tramitó en la Asamblea Legislativa. Y se tramitó de alguna forma presionada por el sector de hospedaje tradicional,
diciendo, mire, sentimos que hay competencia desleal de parte de una oferta cada vez más amplia de habitaciones a través de plataformas tecnológicas y que están compitiendo en forma desleal con el sector turismo porque, decían los promotores de la ley, no retienen el impuesto de valor agregado, no pagan impuestos sobre la renta, no tienen que pagar patente municipal, no tienen que aplicar la ley 7600, que es la que tiene que ver con el tema de discapacidad y los anchos de puerta para los servicios sanitarios, accesibilidad en la infraestructura hotelera. Si tienen piscina, no tienen que cumplir con la regulación del Ministerio de Salud en materia de piscina para lo que es recibir grandes cantidades de turistas, el permiso de funcionamiento, etc. Estaban los empresarios formales presionando en la Asamblea Legislativa para ver de qué manera dicen, no, vamos a nivelar la cancha y vamos a aprobar una ley para obligar a todo este sector a cumplir con un montón de obligaciones que de alguna forma les haga equipararse a los hoteles. Esa era la intención. Ahora cuéntenos de la intención, en qué terminó la ley y ya con varios años de estarse aplicando, cuál ha sido el efecto de esa legislación nueva. Bueno, sí, digamos, más que nivelar la cancha en aquel momento, un poco lo que querían era como que estas plataformas dejaran de ser parte de nuestra economía. Y la ley se crea con una intención no de regular correctamente el sector, sino que de ver cómo lograba el sector, digamos, formal, hotelero, disminuir o eliminar este otro. Entonces, eso genera un debate muy fuerte en la Asamblea Legislativa y queda finalmente una ley que no tiene ningún sentido, digamos, no hay nada. Ni la ley beneficia al sector, ni la ley perjudica al sector, ni la ley, digamos, de alguna manera, si se quería nivelar la cancha, tampoco, porque, digamos, hay otras leyes que sí son las que vienen un poco a nivelar, qué sé yo, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, por ejemplo, es una ley clarísima en donde el sector está, que es parte del cumplimiento de esta ley, y ahí es donde realmente se da. La ley tiene tres capítulos importantes. Uno, el ICT, inscribirse en el ICT, mediante una plataforma también de la página o una plataforma virtual para inscribirse. Ahí le quiero atravesar el caballo un momentito, porque a esas tres lo vamos a ir desmenuzando. A ver, ¿por qué inscribirse en el ICT? O sea, a ver, ¿cuál es la razón de inscribirse en el ICT? Porque eso sería otro trámite burocrático más que hay que hacer. O a menos que el ICT quiera tener como una especie de más de conocimiento, porque es que ahora uno dice eso, entonces cree que es la UPAD, pero bueno, ahorita no quiero hablar de UPAD, pero quiero hablar de, bueno, que con todos los problemas que han habido ahorita, no se sabe. ¿Cuál es la razón del ICT? O sea, ¿qué tiene que ver el ICT aquí? El ICT, dolorosamente, ni pincha ni corta, o sea, y le impusieron eso, o sea, simplemente el legislador tenía que encontrar alguna manera y le dijo, hágalo ustedes. Ustedes son los dueños de esto, entonces inscriban a esto, pero no tiene ningún sentido, o sea, no, digamos, si la inscripción dijera, bueno, sí, vamos a inscribir a este sector para empezar a fortalecerlo y empezar a promoverlo y empezar a generar políticas públicas a partir de esta base de datos que vamos a tener, pero es totalmente, es una base de datos que ahí está, o sea, no funciona. El ICT no tiene ni herramientas legales, ni tiene dentro de sus funciones nada que le permita, digamos, poder tener algún tipo de acción de cualquier naturaleza. Esa base de datos que mencionaba Joaquín, te metes en la página del ICT y dice, registre acá su establecimiento y usted mete ahí unos datos básicos y eso es todo, o requiere alguna inspección de parte del ICT, no hay nada de eso. No se requiere absolutamente nada, simplemente después de que se crea la ley hay un reglamento que es la que pone a funcionar la ley,
El reglamento tampoco establece nada. Yo pongo mi hospedaje y lo inscribo ahí. Son datos básicos, datos muy generales y listo. ¿Y qué gano? O sea, ¿o qué gana? O sea, ¿cuál? O sea, lo que explicaba al principio, nada, ni se gana ni se pierde. El ICT, el otro día yo tuve una conversación con el gerente del ICT y él decía, nosotros no tenemos ninguna capacidad legal, ni funcional, ni de ninguna otra manera para actuar en este caso. Simplemente ponemos a disposición en nuestra página un campito donde usted inscribe su hospedaje. La ley lo que dice es que una vez que la base de datos las tiene el ICT, se las traslada a Hacienda. Pero bueno, eso tampoco tiene ningún sentido porque se supone que la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, y siendo yo parte de un sector de la economía costarricense, yo tengo que estar inscrito en Hacienda. Ajá. Bueno, puede haber un control. Bueno, sí, aquí hay 100 hospedajes inscritos en el ICT, y bueno, hay algunos que no están en Hacienda, entonces Hacienda podría accionar alguna medida para que eso se resuelva, pero hasta ahí, digamos. Entonces, ese es un capítulo de la ley. La ley es inscribir en el ICT 1, estar en Hacienda, que es el otro capítulo de la ley, que no tiene ningún sentido porque hay una ley más amplia, una ley muchísimo más amplia, una ley donde detalla exactamente cómo debo de estar ahí y cuáles son mis responsabilidades como un agente económico. A ver si entiendo. Dentro de la 9242, 9242, también se obliga a ir a Hacienda, cosa que es una obligación de todos. No se obliga. A ver, no se obliga. ¿Qué dice en esa parte? Para entenderlo bien. Lo que se dice es que el ICT le va a pasar la base de datos a Hacienda. Y Hacienda, entonces va a tener que actuar con base en esa base de datos. Yo no sé si lo hará o no lo hará. Porque Hacienda, su preocupación, creo yo, es la ley de finanzas públicas, del fortalecimiento de finanzas públicas. Es ahí donde tiene que trabajar, no en este otro pequeño. O sea, sí tiene que tener todos los mecanismos para que este sector esté formalmente inscrito en la base de datos y deberían de estarse generando campañas muy fuertes para que este sector de la economía nadie se quede por fuera de la ley de fortalecimiento. Pero eso, Joaquín, eso es válido para todo ese porcentaje de la economía costarricense que funciona en informalidad. Estamos hablando casi el 40% de toda la actividad mercantil, la actividad empresarial del país está en la informalidad. Pero Hacienda está haciendo un llamado a todo el mundo, miren, chavalos, todo el mundo, formalícese, venga, inscríbase en Hacienda, inscríbase en la Caja Costarricense de Seguro Social, saque su patente, etcétera. Y mucha gente dirá, no, la verdad es que no lo voy a hacer hasta que usted me obligue. Entonces se mantienen en esa economía subterránea. Eso pasa hoy en la economía, la prestación de servicios profesionales. Todo, venta de cualquier cosa. Toda la parte comercial, todo así. Es que por eso yo decía, Otto, ¿por qué dice, haz esto si en realidad eso es como un deber de todos? O sea, es el deber de todos y hay 4 de cada 10 o 40 de cada 100. Eso es muy típico de muchas leyes en la Asamblea Legislativa, donde dice, haga esto que ya está, en otra ley. Ya es una obligación en otra ley. Es que eso es lo que yo no comprendo, porque hay esa dualidad o esa... es como llover sobre mojado. Llover sobre mojado. ¿Cuál es el tercer capítulo? El tercer eje es la ley 7600. Vamos a ver. Y se parte de un concepto bastante falaz, diría yo. La accesibilidad es un tema y es un concepto sumamente amplio. La accesibilidad no es tener un baño con puerta ancha y una agarradera. La accesibilidad va muchísimo más allá de eso. Y entonces, en general, estas plataformas, y hay una en particular, que en eso es muy, muy clara, en decir cuál es la accesibilidad de mi hospedaje. Y entonces el huésped que está buscando un hospedaje y tiene alguna situación que requiera algo de accesibilidad,
Entonces simplemente lo busca. ¿Este hospedaje me resulta a mí o no me resulta a mí? Diferente es, y no podemos hacer la comparación, pero bueno, voy a tener que hacerla, un hotel que tiene 300 habitaciones, obviamente sí, hay un 10% que deben de tener ciertas condiciones, porque sí, ahí va a ir población necesariamente que va a requerir otras condiciones de accesibilidad. Pero si mi casa tiene gradas de un dormitorio a otro o de un nivel a otro, entonces la persona, si tiene alguna limitación física, pues tendría que valorarlo. Si tiene alguna limitación visual o alguna, o sea, siempre van a haber muchísimas maneras, y en esto he tenido la oportunidad de conversar hay una asociación de turismo accesible en nuestro país, y manejan el tema de accesibilidad de una manera sumamente amplia. O sea, la accesibilidad es en algunos casos simplemente para una persona de corta estatura, que en vez de poner los paños arriba, los pongan un poquito más abajo, en vez de tener los apagadores aquí, los pongan en un lugar. Entonces hay 1000 maneras, pero bueno, el reglamento que crea la ley, porque, o sea, la ley dice, se debe de cumplir, pero no se reglamenta eso. Cuando se hace el reglamento por parte del ICT, deja por fuera ese tema. Ese tema es de CONAPDIS, ese tema no es del ICT. Sí, pero es de CONAPDIS, que es este consejo, el consejo de la persona con discapacidad. Sí, pero aquí hay y CONAPDIS dice, es ilógico que en este sector se tenga que pedir en todos los hospedajes que hay un baño accesible. Sí, es que acá, don Joaquín, le quería, porque ya nos vamos a ir a corte, es un tema de que también uno dentro de las plataformas, casualmente yo he tenido la oportunidad de utilizarlas cuando he ido de viaje, y hay como una especie de filtro también. O sea, yo puedo filtrar qué es lo que estoy buscando y si necesito o no una accesibilidad especial, por decirlo de una manera. En la misma plataforma te lo dan. Sí, porque hay miles de accesibilidades. Hay 1000 maneras. Por ejemplo, hay un caso que yo saco a colación muchas veces. Es una linda experiencia de una familia en Amubri, en el Alta Talamanca. Entonces ellos decían, sí, yo puedo, de las 3 cabinitas que tengo, puedo hacerle una rampa y puedo hacer. Pero para llegar a mi hospedaje hay que ir en bote. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Sí, ni siquiera es el tema. Vamos a ir a una pausa, don Joaquín. Aquí estamos hablando sobre hospedaje no tradicional y les voy a dejar a todos ustedes así, picando en el área. ¿Paga o no paga impuestos las empresas, las plataformas, la gente? ¿Paga o no paga? Porque eso al final es un mito, una realidad. Pausa y ya volvemos aquí a Doble Nudo. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo es que gana competencias. Así dice el quote de nuestro programa de esta noche a Doble Nudo, que estamos hablando sobre hospedaje no tradicional. Bueno, hoy tenemos triple nudo. No les cuento porque tenemos un gran invitado especial que lo están viendo aquí en pantalla. Habíamos dejado la pregunta en el aire, que si paga o no paga
Impuestos, eso Pero es lo que... antes de eso, Daniel, antes de eso. Así es Otto, no me dejan ni hablar. Chava, le atravieso el caballo, Pero yo quería lo de los impuestos. Sí, ahorita vamos al tema de impuestos. Tenemos que un puntico de tiempo del programa. El jefe aquí ya está bien. Porque aquí Joaquín Jiménez mencionó algo muy interesante sobre el tema de la accesibilidad. Y me acuerdo cuando se discutió la ley 7600. Para quienes no saben qué es esta ley, es una ley que se aprobó ya hace algunos años con el propósito de que primero era todas las instituciones públicas, estaba orientado hacia el sector público, tuvieran rampas de acceso, tuvieran baños con puertas más anchas. Puertas anchas en ciertos baños y con las agarraderas, etcétera, que eran los primeros pasos que se daban en accesibilidad motora. Por ahí tenemos la otra accesibilidad que tiene que ver con la parte visual y también braille, entonces, el braille. El braille en las entradas a ciertos servicios sanitarios, etcétera. Pero luego se quiso obligar a todo el mundo, el sector privado, a cumplir con eso. Y ahí es donde empieza a torcer el rabo la chancha, porque como muy bien indica Joaquín, bueno, hay empresas que dicen, no, mire, vea, mi establecimiento es 100% accesible para todas las personas, ya sea personas de baja estatura, personas que tienen problemas de movilidad, problemas que tienen algún problema visual. Y entonces se posicionan en eso y tratan de atraer a la población que tiene esos requerimientos para que vaya ya sea al restaurante, que vaya al hospedaje, etc. Pero puede ser que haya otras que por las diferentes circunstancias no cumpla con esas accesibilidades. Así como hay establecimientos mercantiles que dicen, aquí no se aceptan niños. Esto es solo para adultos. Aquí no se aceptan niños de la bulla, los niños. Usted viene acá a relajarse y toda la gente es más contemplativa y no queremos carajillos corriendo para un lado y para otro lado. Entonces, no se aceptan niños. No se aceptan mascotas. Hoy cada vez más familias tienen su mascota, pero hay restaurantes y hay establecimientos de hospedaje que dicen, aquí 0 mascotas. Y hay algunas otras que establece que a las 10 de la noche todo el mundo tiene que estar acostado, hay restricciones en cuanto, de todo tipo. Y se aplican los filtros, entonces vos con los filtros decís, la pucha, voy a ese establecimiento porque sí cumple mis necesidades. Entonces ese punto que usted mencionó me parece muy importante enfatizarlo porque no es aplicarle a todo mundo a rajatabla la ley 7600 que se le aplican a los buses, que los buses tienen que tener ciertas rampas, que tienen que tener las grúas, que el otro, que todas las piscinas, por ejemplo, tienen que tener una grúa para poder meter a las personas a la piscina, etc. Todo eso cuando se aplica a rajatabla, los costos se disparan y hace que mucha actividad económica no tenga sentido. Que tenga que meterle un ascensor a todos los restaurantes para que el que atiende el restaurante que está en segundo piso, aunque tenga 2 pisos con mesas, le obligan en algunos lugares a tener un ascensor que no tiene sentido si ya en el primer piso hay espacio para la accesibilidad, etcétera. Entonces ha habido interpretaciones abusivas de parte del justamente Ministerio iba a de decir Salud eso, abusivo, con ese tema, la 7600, que se las trae. Y por eso celebro que el reglamento de la ley esta dejara por fuera el tema de las 7600, porque en Amubri, como usted menciona, que queda allá en Talamanca, usted tiene que llegar al primero de Bribri, luego llegar hasta Suretka, agarrar una canoa, atravesar el río Zixaola y luego echarse una caminada grande para llegar hasta Amubri. Ahí en Amubri, en el territorio indígena de Amubri, usted no puede exigirle a alguien que cumpla con esa accesibilidad. Si allá dicen, aquí no cumplimos con accesibilidad, entonces a la persona que requiere eso no va a ir a Amubri. Sí, y es que justamente es el filtro, es que es el filtro, o sea, simplemente decir, mira, aquí no está ya y no pasa nada. Lo que pasa es que satanizan eso, Otto, sí. Y lo satanizan y lo politizan. Sí, claro. Entonces ahí está el tema, pero bueno. Impuestos. Impuestos. Es que ese es el tema con el señor Otto Guevara aquí doble nudo, pero bueno. Don Joaquín, la pregunta que si bien es muy directa, quisiera ponérsela un poco más relajada, en el tema de estas plataformas digitales, que por supuesto siempre hay una que lidera más a nivel mediática que otras. ¿Se paga o no se paga? ¿Se cumple tributariamente o no se cumple tributariamente? ¿Cuál es digamos, los matices de colores en el tema de los impuestos con este tipo de plataformas? Bueno, sí, ese es un tema fundamental. Vamos a ver. Un detalle que no abordamos en la parte de la ley es que también la ley le establece que estas plataformas deben estar inscritas en Hacienda también. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, si ya las plataformas se inscribieron,
Entonces, ya ahí ganamos. En este momento, hasta donde tengo conocimiento, solo hay una que está inscrita, que es Airbnb. Las demás probablemente estarán en proceso y, por ejemplo, esta plataforma ya está pagando el IVA de lo que le corresponde, porque un huésped que alquila bajo esta plataforma cobra un porcentaje de ese hospedaje como su ganancia, el porcentaje que cobra por el servicio de la plataforma. Entonces, a ese huésped se le genera un IVA. Entonces, y hay un porcentaje que lo retiene la plataforma y retiene el porcentaje de ese IVA también. Entonces, la plataforma le paga Hacienda el IVA y el resto del IVA lo tengo que pagar yo como anfitrión, porque a mí me llega ese impuesto, la plataforma me lo hace llegar a mi cuenta bancaria, yo genero una factura y yo le devuelvo a Hacienda, como está establecido, a más tardar el 15 de cada mes, reintegro ese dinero que yo capté, que yo recibí de un huésped y que no es mío, que yo recaudé. O sea, una pregunta. Esa es una parte. La otra es que como actividad económica yo estoy obligado como renta de capital. Y tengo que pagar. Y aquí y como renta de capital yo no tengo exoneración de nada. Lo único que tengo son créditos fiscales con respecto al IVA. Yo puedo decir, bueno, sí, yo fui al supermercado y compré papel higiénico, compré todos los productos de limpieza, todos los productos de limpieza, y entonces yo tengo aquí un crédito fiscal por el IVA. Pero por renta de capital no me deducen absolutamente nada. O sea, yo simplemente reporto. Tuve un huésped, me dejó $100 y de esos 100 hay un porcentaje que va para Hacienda por renta de capital. Sí, eso es el 15%. Sí, el impuesto sobre la renta. Es impuesto sobre la renta, pero es renta de capital. El 15%. Ese es el 15%. Que yo solo puedo pasar a renta, digamos, en general, si yo tengo empleados, si yo tengo reportados en la caja al menos una persona. Pero el sector es muy dinámico, es muy amplio, y hay un porcentaje muy alto, y ahí me incluyo en ese porcentaje, de que nada, es una cosa que yo manejo, que yo tengo, yo no tengo empleados. Ajá. Entonces, yo no voy a tener reportado en la caja a nadie. O sea, simplemente para ponerlo claro acá, usted está ejerciendo como un alquiler normal de cualquier persona. Mi papá tiene una bodega, Otto puede tener un apartamento y mi hermano puede tener un local comercial que se alquilan los tres, y en renta de capital a usted, le pregunto yo porque no lo sé, le permiten hacer la deducción del 15%, que es una ley que le llamamos 15-15. 15% de reducción y sobre ese 85% el 15% se permite. Eso es correcto. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Okay. O sea, automáticamente, bueno, yo no sé. Entonces sí se está pagando impuestos. Por supuesto, o sea, que sí. Ok, listo. Es una pregunta que lo estamos dando claro, porque yo aquí, antes de entrar a esta entrevista, por supuesto, hemos leído algunos comentarios donde aquí pareciera que aquí nadie paga impuestos, porque eso es lo más fácil de decir en redes sociales, y usted sabe que eso es como la pólvora, ¿no? No paga. Pero estamos demostrando que sí se paga impuestos a nivel de como un alquiler, que es un alquiler, valga la redundancia. Es un alquiler. Y el tratamiento es el 15-15, como decíamos nosotros en la ley de fortalecimiento, que es 15 deducción de gasto, digamos, automático, y sobre ese 85 se cobra el 15% de renta. Eso es correcto. Así es como funciona. Así es como funciona y así es como está el sector. Digamos, en el sector ha habido algún tipo de confusión porque a Hacienda se le ocurrió en algún momento que todas las transacciones que se hacían con tarjetas de crédito débito nacionales se les deducía el IVA directamente en esas tarjetas. Entonces había un doble IVA que se estaba pagando y había una situación bastante confusa, porque entonces esa persona ya había pagado el IVA, pero si yo tenía que facturar, le tenía que cobrar IVA. Entonces Hacienda lo que decía, bueno, ahí no, muy fácil, si usted pagó doble IVA, dígame y yo le devuelvo uno.
Pero bueno, para devolver ese segundo IVA, había que pasar por un super calvario, había que pasar por 1000 trámites burocráticos y entonces ya hay nada. O sea, había una desventaja muy importante ahí. Esa desventaja ya se resuelve precisamente al inscribirse Airbnb en Hacienda, entonces ya se libera y ya Hacienda dice, ya no voy a hacer más eso. Sí, eso surgió por el tema del impuesto a los transfronterizos, a los servicios transfronterizos. Sí. Y entonces la manera de resolverlo es cuando Airbnb dice, no, la verdad es que yo me voy a inscribir en Costa Rica. Entonces llega a un acuerdo con Hacienda y se inscribe en Hacienda. Y entonces vamos a resolver ese tema para que no se dé ese doble cobro. Ojo, Otto, y ahora que pusiste Airbnb, que es, digamos, la más mediática de todas. Sí, que fue la que se inscribió. Que fue la que se inscribió y que seguramente Booking lo hará en algún momento, o la otra, ¿cómo que se llama? Será. Y que por otra, y por el otro lado, las de plataformas de todo, las de comida, de transporte. Sí, es para que la gente también entienda de que no estamos hablando de una en específico, sino que estamos hablando casualmente la más mediática, pero estamos hablando del procedimiento. Y acá también me gustaría, no sé si vas a hacer una pregunta, Otto. No, ok, es que también me gustaría también dejar el mito claro, o desmitificar el mito. Cuando una persona está en esto de ser un anfitrión, también hay anfitriones que están en la informalidad. O sea, yo me imagino que hay gente que así como hay en la parte de celulares, en la parte de barberías, en la parte, me imagino que hay otros así. De todo, de servicios profesionales, en la parte de comercio, en todo. todo. Me gustaría preguntarle eso porque ¿es la mayoría, son la minoría? ¿Cómo es? Vamos a ver, cuando se estaba generando esta confusión, es posible que mucha gente no tuviera claro el asunto y no supiera cómo resolver esta situación. Ahora se está muchísimo más claro en este tema. Hemos tratado de generar ciertas capacitaciones para que la gente entienda qué es lo que hay que hacer, y ya en eso hay bastante. Obviamente, no se puede poner las manos en el juego por el 100% del sector. Habrá quienes se la juegan. Eso, obviamente, vamos a ver, mucho se habla de que la evasión es un deporte nacional. Entonces, por ahí podría haber. Pero la responsabilidad del sector como tal es estar formalmente inscrito. No pasa nada, es muy sencillo, es una cosa muy práctica, digamos, porque es una actividad económica muy puntual. O sea, yo alquilo una habitación de mi casa, yo alquilo una pequeña cabañita que construí a la par de mi casa, yo alquilo una casa. Hay muchos casos que son pequeños hotelitos o grupos de cabinas o grupos de hospedajes que ya tienen un poco más de estructura, pero cuando son sumamente básicos, entonces ahí es donde hay que trabajar un poco más, pero siempre se tiene claro de que estamos en una actividad económica, o sea, que lo que estamos generando es una actividad económica como cualquiera otra y que estamos sujetos a las regulaciones del Estado. Debemos de cumplir, y eso es importantísimo. Hay que cumplir con la legislación costarricense, cualquiera que sea. Ahora que está hablando de eso, vamos a ir a una pausa, don Joaquín, pero quiero dejarle dos preguntas también picando en el área, para irnos al último bloque. Una, hay una gran cantidad de confusiones, mitos, realidades de que si se equiparan entre hoteles formales, digamos, no formales, tradicionales, y el hospedaje no tradicional, se supone que hay unos más exentos que otros. Eso me gustaría que me lo desmitificara al volver de la pausa. Y también me gustaría preguntarle algo que pasó en Nueva York, porque también no puedo tapar el sol con un dedo, lo leí hace muy poco. Ahí se la voy a dejar, señoras y señores. Vamos a la tercera y última pausa del programa y ya venimos aquí a triple nudo porque tenemos un tercer invitado que nos acompaña en la noche de hoy. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121.
Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan. Señoras y señores, volvemos aquí a Doble Nudo, último bloque del programa. Estamos hablando de hospedajes no tradicionales, mitos, realidades. Antes de la pausa, don Joaquín, lo dije yo, porque después Otto me dice, yo no lo dije. Este tema de los hoteles tradicionales, o el hospedaje tradicional, hospedaje no tradicional, hay medios de comunicación que dicen emparejar la cancha, pero yo quiero traer un tema de exoneraciones. ¿Por qué se habla de eso y qué es realidad y qué no? Emparejar la cancha, vamos a ver, son dos sectores que si bien se dedican a una misma actividad, la actividad del hospedaje y al turismo, son dos sectores muy diferentes y que tienen sus propios segmentos. O sea, que no se está compitiendo nadie contra nadie, se están complementando. Para mí, lo que estoy haciendo es complementando. En todas las zonas rurales donde se empiezan a dar estos pequeños hospedajes, este tipo de cosas, ahí no hay hotelería, ahí no estamos perjudicando a ninguna de grandes de estas torres que hay, qué sé yo, en las playas más visitadas, donde vienen los turistas que llegan desde el aeropuerto Daniel Ober. Pero no necesariamente torres, hoteles en general. Hoteles en general. Esa parte de turismo rural comunitario, casi no hay oferta turística formal en esos lugares. Estamos favoreciendo las economías locales, las economías rurales. Vamos a ver, voy a hacer un ejemplo, un poquito tal vez grosería. No, vamos a ver. Tengo una hija que estuvo mucho tiempo como consultora de UNICEF y le tocaba mucho, estaba trabajando con población migrante en condición de vulnerabilidad y entonces necesitaba ir mucho a zonas de este tipo. Iba mucho a San Marcos de Tarrazú y ahí encontró un hospedaje, era una casa en una finca cafetalera que era una cosa espectacular. Me mandó un montón de videos donde la esencia de aquella casa, de los abuelos, de la muchacha que estaba emprendiendo ahí, había rescatado toda una parte histórica y la tenía. Ese tipo de hospedajes es lo que muchos de estos turistas buscan, no buscan, qué sé yo, sí, yo sé que hay quienes buscan un 5 estrellas y una cosa así espectacular. Ese es un cliente que no va a ir a esta casa que fue. Entonces, ahí suceden cosas totalmente diferentes. Entonces, y muchos de los gobiernos locales están felices con que se les esté reactivando la economía, porque hay potenciales turísticos en este país, en todos los rincones hay potencial turístico. Lo que pasa es que no hay servicios de hospedaje en todos los rincones del país y aquí se están dando. Entonces, esta es una parte muy importante y entonces no nos empecemos a comparar, no vale la pena. O sea, el sector hotelero tiene sus reglas fiscales, tiene sus maneras, tiene sus escudos, tiene sus... Bueno, entonces sus herramientas y sus reglas. Por eso, sí, está bien. Y entonces ahora este otro sector... Bueno, igual vamos a tener que seguir y me parece importante que el sector exista comunidad, que el sector se una, que el sector empiece a trabajar por mejorarse, por tener herramientas cada vez mejores, porque estamos, digamos, un hospedaje en un cantón de este país, que si yo, cualquiera que sea, vámonos a San Marcos de Tarrazú, en donde hay ya un hospedaje, pueden haber más, pueden haber 15, pueden haber 20,
Entonces ahí se están favoreciendo los supermercados, se están favoreciendo los restaurantes, se están favoreciendo los taxistas, se están favoreciendo. Entonces hay economías que se encadenan. Sí, y las dueñas de esos establecimientos que con esos recursos entonces dinamizan el resto del comercio ahí en la zona. Y yo como jefe de hogar o yo como jefa de hogar estoy llevando sustento a mi familia. Entonces, yo sé que hay gobiernos locales en donde les vendría muy bien exigir patente, porque son miles, digamos, donde están todas estas torres, donde hay hospedajes no tradicionales o en sectores de mucha aglomeración urbana. Bueno, puede ser. La ley nunca dijo hay que tener patente, ni hay que tener permisos de salud, ni cosas de esas, pero bueno, podrían haber, no lo dijo explícitamente, pero no lo dejó de decir, entonces podría abrirse. Pero hay gobiernos locales que dicen, qué maravilla, yo prefiero que la economía de mi cantón esté activada que generar una patente. Porque con la patente a lo mejor limito al sector y bueno, ya la señora que iba a poner su habitación o una parte de su casa en Airbnb, si ya le van a pedir patentes, permisos de salud y todo lo demás, entonces va a generar una situación. Entonces ahí hay que, digamos, a mi entender, los gobiernos locales deberían actuar de manera inteligente y valorar muy bien cómo van a manejar este sector de la economía que se les está abriendo y que está abriendo espacios al turismo local. Sí. Hay dos temas, Joaquín, antes de que ya se nos acabe el tiempo, que me gustaría que usted mencionara. Uno es una pregunta que le plantea Daniel sobre iniciativas en otros países o regiones del planeta, en este caso, el caso de Nueva York, que leyó Daniel, donde lo que se busca básicamente es acabar con esta oferta de hospedaje a través de plataformas tecnológicas. Esa es una. Otto, imagínate que decían que para alquilarlo el dueño tiene que estar ahí. O sea, tiene que entonces ahí para que sea un cuartito de la casa. Donde quiero escuchar esa parte así en un minuto. Y lo otro, porque estuviste hablando en plural al final, diciendo y nosotros, y vamos, y debemos. ¿A quién te referís cuando hablas en plural? ¿Hay alguna organización que esté trabajando para lograr que más personas que están dedicadas a hospedaje no tradicional puedan, digamos, al aglutinarse, puedan hacer conciencia a los demás de la importancia de la formalización? Bueno, sí, voy a empezar por esta última, ya que como estamos hablando de 3 nudos, hace mucho rato tengo un nudo en la garganta. Aquí lo que hacemos es desatar nudos, así que tranquilo. Que es que efectivamente el sector ya se está organizando y ya existe una asociación de prestadores de servicios no tradicionales y precisamente yo presido esa asociación. Entonces, ASOJOS lo que busca es, por un lado, hacer conciencia de la formalización, de las responsabilidades como sector empresarial, como sector de la economía. ASOJOS quiere que creemos comunidad, porque amenazas como la que hay en Nueva York, amenazas como las que hay en toda la región, porque no solo en Nueva York se están dando, en Nueva York ya se concretó, en el resto de países de la región, Colombia, República Dominicana, Chile, igual, hay muchísimas amenazas que quieren entonces limitar esto. Entonces hay que tener sentido de comunidad. Tenemos que decir, nosotros existimos, estamos manejando un sector de la economía. Ese sector es importante, es más de un punto algo del PIB que lo que estamos manejando. Entonces necesitamos hacer conciencia en todo el sector de que tenemos que aglutinarnos, de que tenemos que estar organizados y decirle al país, nosotros existimos. Y nosotros queremos tener también incidencia en las políticas públicas para el sector turismo, para el sector hotelero. El ICT emite estadísticas, emite políticas, emite de todo, pero deja por fuera a este sector que es muy importante. No lo deja por fuera adrede, porque no existe esa organización. Entonces, lo que está pasando en Nueva York, lamentablemente, puede ser un mal ejemplo para el resto. Hablemos de Latinoamérica aquí, Centroamérica y Caribe, pero son economías totalmente diferentes. Entonces, lo que está pasando en Nueva York, bueno, muy doloroso, está afectando a mucha gente, pero la economía es a otro nivel, es a otra escala. Entonces,
no creo que a nadie en esta región, Costa Rica, Centroamérica, Caribe, a ningún político, gobierno, Congreso, se le ocurra eliminar esa parte, porque sí somos parte de una economía y estamos moviendo economía, estamos moviendo al país en ese sentido, y si sucediera algo tan pesado y tan fuerte como lo que está sucediendo ahí, el Estado dejaría de percibir, los gobiernos locales dejarían de percibir, las familias dejarían de percibir, los niveles de confort que tienen las familias en este momento, la distribución de la riqueza como se está haciendo en este momento, que es una economía colaborativa en donde todos ganamos. Entonces, bueno, sería como, ¿cómo le llamaría? No extraño, no sé cómo decir, que a alguien se le ocurra decir, tratemos de eliminar esto. Sería una ocurrencia simplemente por querer copiar algo que no es... Pero además con un daño social. No, a ver, todo el programa lo acaba de comentar don Joaquín. Ya estamos llegando casi al final del programa. Más bien, don Joaquín, en su calidad, es que usted estaba invitado como anfitrión, después nos salió con el domingo 13, que es presidente de as host. Bueno, ahí está. Sí. Es importante. Vamos a ver, yo también manejo un grupo aquí de anfitriones de San José a través de la plataforma Airbnb, que es un programa que se llama Comunidad, y que existen réplicas. En Costa Rica tenemos 4 grupos, 3 grupos, somos 5 líderes, pero hay un grupo para Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Nos reunimos todas las semanas, compartimos expectativas, compartimos este tipo de situaciones, de experiencias, de amenazas que se vienen, de cómo resolvieron, de cómo lo están haciendo, de cómo se están organizando en cada país para enfrentar, porque este tipo de amenazas son permanentes y van a seguir haciéndose. Entonces, por eso es importante generar comunidad, generar conciencia en este sector y decir, bueno, sí, yo estoy muy cómodo, a mí por medio de la plataforma X, Y o Z me están llegando a mi hospedaje, qué sé yo, una cantidad X de dinero mensual y yo feliz y contento, aquí estoy. Pero hasta ahí no llega la cosa. La cosa llega en que yo mejor estoy organizado, mejor estoy preparado, mejor me acuerpo con otras personas que están en el mismo sector, así como los hoteleros tienen su propia organización, así como los taxistas tienen la suya, así como los restaurantes tienen su propia, y inciden en políticas públicas para que el sector se vea siempre fortalecido y favorecido, sin ir en menoscabo de nadie. O sea, no se quiere pasar por encima de nadie para ponerme yo. No es un quítese que ahí voy yo, es un compartamos. Aquí hay una tajada, un queque grande, rico, hermoso, y de ahí compartamos esta tajada. Hay 2 palabras que usted dijo, una la dijo al principio y era complementar. Y entonces usted decía al principio es que el hospedaje no tradicional complementa a la economía costarricense, por un lado, y ahora usted estaba hablando de generar, y justamente lo que hacemos nosotros a Doble Nudo es generar educación, porque para eso es el programa. Don Joaquín, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, Joaquín. Fue un gusto, muchísimas gracias a ustedes. No, más bien a todos ustedes por estar con nosotros. Este programa especial de A Triple Nudo fue hoy, señor Otto. Muchas gracias a ustedes por su atención una vez más y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en otro programa más de A Doble Nudo. Muchas gracias. Chao.